¿Qué tal? Una vez más saludándolos, listos para iniciar esta sesión de matemáticas. Antes de empezar con el lenguaje algebraico y ver algunas operaciones que se refieren a esta rama de las matemáticas, sería interesante poder tener una referencia acerca de lo que son los números racionales. Si recordarás, son aquellos que incorporan un denominador. Por lo tanto, te puedo decir que son aquellas fracciones como las conocemos normalmente, esas fracciones que cotidianamente nos enseñan en la primaria como una educación básica. Y pues estaremos viendo algunos de los escenarios que vamos a enfrentarnos y lo estaremos terminando con un problema de aplicación. ¿Qué te parece si vamos al ejemplo? Entonces tenemos como título operaciones con fracciones. Bien, por un lado vamos a encontrar lo que son sumas y restas que relativamente son iguales. Todo depende del empleo de los signos y la representación obviamente de cada uno de estos. Entonces, estas sumas o restas evidentemente incorporan un denominador, ¿cierto? Pues en ese denominador se suman los numeradores y se deja el mismo denominador, pero vamos a ver concretamente en qué caso. Por ejemplo, tenemos el caso de la fracción 1/8 más 5/8, me dice que es igual a 6/8. Esto es muy sencillo. En el momento que vemos que los denominadores son iguales, simplemente lo trasladamos y nos queda como el número 8. Y por consiguiente los numeradores, que son los números de arriba, solamente los sumo. Entonces digo 1 más 5 es igual a 6. Bueno, esta es la misma representación, pero ahora con denominadores distintos. Entonces el comportamiento será totalmente diferente, un comportamiento atípico. Y primero debemos de buscar el mínimo común denominador. Ese es el procedimiento teórico. En la práctica te voy a enseñar uno más sencillo. Segundo, debemos de sustituir los denominadores por el mínimo común múltiplo. Y bien, tenemos el caso B, cuando incorporamos otro grupo de operaciones, como es el caso concreto de la multiplicación, y el de la fracción es relativamente igual, ¿no? Solamente que uno se le conoce como el método del zigzag, que es el caso concreto del de la fracción, y pues la multiplicación es muy sencillo, solamente basta con recordar que son términos directos. Veremos algunas ejemplificaciones con cada uno de ellos. En este sentido, no importa si los denominadores son iguales o son diferentes, simple y sencillamente se realizarán de la misma manera. Entonces, ¿qué sucede cuando sumamos fracciones con distinto denominador? Aquí vamos a explicar un poquito el orden conforme lo fuimos viendo en la parte teórica. Entonces, encontramos, por ejemplo, 1/6 más 5/12 más 6 sobre 21. Entonces, lo que hacemos es buscar el común denominador. Entonces, digo en este caso, el 6 ¿entre qué se puede dividir? El 6 se puede dividir entre 2. Entonces, digo que 2 por 3 es igual a 6. Y 3 por 1 es igual a 3. Si seguimos con el procedimiento, te comentaba que 2 por 3 es igual a 6. Y el número 12, que es el segundo denominador de la segunda fracción, lo vamos a realizar con la misma secuencia. Es decir, 6 por 2 es igual a 12. 3 por 2 es igual a 6 y 1 por 3 es igual a 3. Aquí el objetivo es llegar a la unidad. Bien, la siguiente secuencia me dice que es 21, entonces empiezo con el segundo número primo y entonces digo 7 por 3 es igual a 21 y 1 por 7 es igual a 7. Entonces, como también cumple con el proceso del 1, con la unidad, entonces decimos que 7 por 3 es igual a 21. Y de esa manera es como vamos encontrando el mínimo común múltiplo en cada uno de estos ejemplos. Entonces, el mínimo común múltiplo es el producto, o sea, la multiplicación de los factores comunes y no comunes con el mayor exponente. Entonces, decimos lo siguiente: 2 elevado al cuadrado por 3 por 7, en este caso es igual a 84. El segundo paso es sustituir los denominadores por el mínimo común múltiplo. En este caso, el resultado que me arrojó fue 84. Entonces, el 84 es el que voy a sustituir como denominadores. 3. Se multiplica el numerador por el mismo número por el que se ha multiplicado el denominador. ¿Por cuánto he multiplicado a 6?
para que se convierta en 84. Bueno, pues en el primer caso voy a decir 84 entre 6 es igual a 14. Y 14 por 1, en ese caso va a ser igual a 14. Luego será la misma secuencia, 84 entre 12. Entonces, ¿por cuánto se ha multiplicado en ese caso? ¿O por cuánto se va a hacer? Pues por 7. Entonces, ¿cuál es el resultado? En ese caso va a arrojar 35. Y me falta el último, es decir, 84 entre 21. Y entonces digo, ¿por cuánto he multiplicado a 21 para que se convierta en 4? Bueno, pues la respuesta será entonces 24. De esta manera los denominadores son iguales. Por lo tanto, el denominador será 84 y los numeradores los sumaré de manera lineal. Entonces el resultado final es 73 entre 84, tal como lo mostramos aquí en este apartado. Bien, ¿cuál es la siguiente representación? Bueno, este es relativamente sencilla, es el caso de la multiplicación. Entonces es una fracción por un número natural, se multiplica el número por el numerador y se pone el mismo denominador. Entonces tenemos el siguiente ejemplo. Me dice que, bueno, esta es una fracción mixta. ¿Por qué es una fracción mixta? Porque incorpora un número racional y un número natural. Entonces, para hacerlo, buscamos el común denominador, como lo veremos en los siguientes ejercicios, y digo 1 por 7 pues es igual a 7, y el 6 solamente lo traslado con el mismo valor, entonces lo represento como 7 sextos. Entonces, vamos a ver un siguiente ejemplo. Bueno, si seguimos la mecánica del anterior, pues es multiplicar el entero por el numerador. Entonces digo 7 por 3, 21. Y en este caso, el denominador lo represento con el mismo valor. ¿Y qué pasa en el caso de la fracción? Bueno, el resultado de una fracción cuyo numerador es el producto de los numeradores y cuyo denominador es el producto de los denominadores. Aparentemente nos dicen que es una fracción, pero es una multiplicación. Esta incorpora una fracción con fracción, es decir, 5 séptimos entre 2 tercios. Aquí podemos ahorrarnos este procedimiento y lo podemos hacer de manera directa, es decir, numerador por numerador y denominador por denominador. Entonces el resultado que va a quedar será el siguiente. Voy a decir que 5 por 2 es igual a 10 y 7 por 3 es igual a 21. A continuación haremos unos ejercicios en el pizarrón para poder ejemplificar mejor el uso y el empleo de los números fraccionarios y cerraremos con un problema aplicado con fracciones. Pues bien, los ejemplos que vamos a realizar a continuación los estaremos representando en el pizarrón. Vamos en el mismo orden que fuimos desplegando la presentación teórica. Y entonces vamos a representarlo de la siguiente manera. Vamos a hacer el escenario en el inciso A, en donde vamos a encontrar dos números racionales. Por ejemplo, 1 tercio más 4 tercios. ¿Esto a qué va a ser igual? Y el escenario B. El escenario B lo vamos a representar con denominadores distintos. Por ejemplo, 2 séptimos más 3 cuartos, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es la forma de realizarlo? Vamos por partes. Vámonos al inciso A. ¿Te acuerdas qué procedimiento o qué algoritmo debíamos seguir para poder encontrar el resultado del inciso A? Efectivamente, o sea, comentábamos que cuando los denominadores son iguales, lo vamos a representar exactamente con la misma cantidad. Entonces, esos son los denominadores. Si me dice que es 3, lo único que tengo que hacer es escribir el número 3. Y de esa manera tan sencilla ya tengo la parte del denominador. ¿Qué sucede con el numerador? Solamente los vamos a sumar. Entonces digo, 1 más 4, pues es igual a 5. Como esa expresión ya no tiene mitad, no tiene tercera, no tiene quinta, entonces podemos decir que 5 tercios es el resultado. Recordarás que en el escenario donde planteábamos estos ejercicios fraccionarios y bueno, cuando nos dice que los denominadores son distintos,
pues todo lo que tenemos que hacer para ahorrarnos todo este relajo del común denominador es simple y sencillamente multiplicarlo. Voy a multiplicar el denominador, entonces digo 7 por 4 es igual a 28. Luego lo que te recomiendo es que lo multipliques en forma de zigzag, es decir, el primer numerador por el segundo denominador, y entonces me va a quedar así: 2 por 4 es igual a 8. Si tengo el signo más, anoto más, y después el primer denominador por el segundo numerador. Entonces el resultado va a ser el siguiente: 7 por 3 es igual a 21. Y entonces resolverlo ya es una forma de simplificación que consiste en lo siguiente: aquí el signo me indica la operación que voy a realizar, entonces digo 8 más 21 pues es igual a 29, 29 sobre 28, y ese es el resultado en el caso de la suma de fracciones. Entonces te planteé los dos escenarios: cuando los denominadores son iguales y cuando los denominadores son distintos. Bien, entonces la siguiente operación que vamos a realizar es la resta. Bien, vamos a ir a secuencia de la anterior. Vamos a plantear el escenario cuando los denominadores son iguales. Por ejemplo, inciso A, escribimos 1/2 menos, porque vamos a restar 3 medios. Entonces, cuando los denominadores son iguales, lo voy a representar como la misma cantidad, y entonces los denominadores, por consiguiente, voy a decir 3 menos 1 pues es igual a 2. Pero ojo con los signos, ¿no? Porque aquí también cuentan. Tengo 3 y tengo 1. ¿Cuál tiene mayor valor? Pues el 3. ¿Qué signo lo representa? El negativo. Entonces voy a decir que esto es negativo 2 medios. Y bueno, la reglita dice que cuando el numerador es igual al denominador, siempre va a ser igual a 1. Y bueno, si tomamos la calculadora y dividimos 2 entre 2, pues el resultado será negativo 1. Negativo por la cuestión del signo. Bien, ahora vamos a plantear el escenario cuando los denominadores son distintos. Entonces decimos que el inciso B, vamos a poner por ejemplo 3 cuartos menos 2 tercios, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando son distintos? Bueno, pues voy a multiplicarlos denominador por denominador y digo 4 por 3 es igual a 12. Luego hago o realizo el método del zigzag, entonces 3 por 3 es igual a 9, menos, entonces escribo el menos, 4 por 2 es igual a 8. Y aquí entonces digo, como son signos distintos, los voy a restar, entonces digo 9 menos 8 es igual a 1. ¿Cuál tiene mayor valor? 9 es positivo, entonces el resultado es positivo. Y esto lo voy a dividir entre 12. Entonces el resultado es el inverso de 12. Y bueno, estos son los escenarios en el caso concreto de la resta, con numeradores cuando son iguales y con denominadores cuando son distintos. Bien, vamos a poner el escenario A. Por ejemplo, voy a multiplicar 2 tercios que multiplica a, por ejemplo, 2 cuartos. Y el inciso B, por ejemplo, 1 tercio que multiplica a 5 tercios. Bien, ¿por qué los escribo de esta forma? Porque aquí es indistinto. Independientemente de que los denominadores sean distintos o sean iguales, siempre se va a hacer el mismo procedimiento. A esto le llamamos de forma cotidiana los famosos términos directos. Entonces, términos directos significa que vas a multiplicar numerador por numerador y denominador por denominador. Entonces, numerador por numerador y denominador por denominador. Entonces, si sigo la reglita, escribo el igual, la línea del cociente y digo 2 por 2 pues es igual a 4.
3 por 4 es igual a 12. Entonces el resultado es 4 doceavos. Pero fíjate, aquí vamos a aprender algo nuevo también. Resulta que estas cantidades las podemos simplificar aún más. Entonces yo te voy a decir, ¿cuál es la mitad de 4? Pues la mitad de 4 es igual a 2. ¿Y cuál es la mitad de 12? Pues es 6. Si te das cuenta, todavía se sigue dividiendo. Entonces digo, la mitad de 2 es igual a 1 y la mitad de 6 es igual a 3. Es decir, el resultado es un tercio. Si tú recordarás, este es un número irracional, porque si tomo la calculadora, escribo 1, escribo entre 3, el resultado que te va a dar es el siguiente: 0.333, y el resultado es periódico. Entonces, por comprobación, yo te invitaría a que tomes una calculadora. Cuando dividas 4 entre 12 te va a dar 0.33. Cuando dividas 2 entre 6 te va a dar 0.33. Y cuando dividas 1 entre 3 te va a dar 0.33. ¿Eso qué significa? Que cuando simplificamos son cantidades distintas, pero con el mismo valor. Bien, vamos a hacer el escenario B. Y bueno, en este caso, aunque los denominadores son iguales, el procedimiento no cambia, sigue siendo el mismo. Entonces lo realizamos. Mira, 1 por 5 pues es igual a 5. 3 por 3 es igual a 9. Bueno, pues esta cantidad de 5 novenos ya no tiene mitad, no tiene tercera. Entonces doy por hecho que el resultado es igual a 5 novenos. ¿Te das cuenta? Muy sencilla la multiplicación, numerador por numerador y denominador por denominador. ¿Sale? Son todos los escenarios que vamos a encontrar. Y pasamos en esta secuencia a la última de las operaciones, que en este caso sería la división. Entonces pasamos de este lado del pizarrón, escribimos división y vamos a poner igual dos escenarios. El escenario A, por ejemplo, 3 séptimos entre 1 medio. En este caso el escenario son cuando los denominadores son distintos. Y el inciso B, por ejemplo, 1 tercio entre 2 tercios, ¿vale? Escribimos de una vez la línea del cociente. Aquí te comentaba que el método es también muy sencillo, no es nada laborioso. Empleamos el famoso método del zigzag, ¿no? Muy similar al que vimos en la suma y en la resta con distintos denominadores. Entonces yo te invitaría a hacer el siguiente ejercicio. Lo hacemos así, mira, 3 por 2 es igual a 6. Entonces te das cuenta, digo 3 por 2 es igual a 6, ¿no? Y el resultado lo represento como numerador. Y luego digo 7 por 1 es igual a 7. Aquí sí es muy importante que empieces siempre por el primer numerador, porque bueno, hemos encontrado casos, o he encontrado casos, mejor dicho, en el que empiezan con el denominador y el resultado sale inverso, entonces no cumple o no satisface el procedimiento de la división. Y vamos con el último ejemplo. Igual, aunque son denominadores iguales, se lleva a cabo el mismo mecanismo. Entonces digo 1 por 3 pues es igual a 3 y 3 por 2 es igual a 6. Qué bueno que ya lo visualizas. Sí, efectivamente esto se puede simplificar. Entonces digo 3 entre 3 pues esto es igual a 1 y 6 entre 3 pues es igual a 2, es decir, tiene tercera. Por lo tanto, te puedo decir que el resultado es 1 medio, que si lo convertimos o lo dividimos 1 entre 2, pues bueno, también tiene su equivalente a 0.5. Entonces, bueno, de esta manera es como hemos resuelto estas operaciones.